Un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Este video trata sobre el ejercicio número 1 de la tarea 2 asociado al tema de cuantificadores. Los objetivos es que podamos reconocer y diferenciar los cuantificadores que existen y su clasificación, así como aplicar un cuantificador correcto para dar veracidad a un argumento y construir el lenguaje simbólico de un argumento dado. Es importante que nosotros reconozcamos que es un cuantificador y nosotros lo vamos a asociar con una expresión para determinar la cantidad en una proposición. Generalmente en nuestro lenguaje natural vamos a encontrar expresiones como todos, algunos, ninguno, no todos, solo un, que efectivamente son cuantificadores. Ejemplo, todos los estudiantes aprueban el curso de pensamiento lógico matemático. En este argumento, el todos nos está indicando una cantidad. Los estudiantes serían nuestro sujeto y lo que se dice de él sería nuestro predicado, que aprueban el curso de pensamiento lógico matemático. En el siguiente ejemplo vemos algunos estudiantes presentan dificultades. Algunos, de nuevo, va a ser nuestro cuantificador, estudiante es nuestro sujeto y lo que se dice de ellos, que es el predicado, es presentan dificultades. Tenemos dos clases de cuantificadores, el cuantificador universal y el existencial. En el cuantificador universal vamos a encontrar esa simbología que es una invertida y se lee para todo. Así la simbología para el universal en un argumento sería para todo X que pertenece a o a un conjunto A, se cumple un predicado, P de X. En el existencial tenemos existe al menos un X que pertenece al conjunto A, de tal forma que se cumple este predicado, P de X. Una derivación del existencial es el existencial único. Su simbología es una E invertida con un signo de admiración al final y se lee de la siguiente forma. Existe una única X en A o que pertenece a A, tal que se cumple ese predicado P de X. Estas serían las clases de cuantificadores. Muy bien, también encontramos que de cada uno de ellos tenemos la forma afirmativa universal afirmativo, donde nuestra simbología sería que para todo X se cumple o que pertenece a se cumple un P de X, un predicado. Un ejemplo podría ser todas las gaviotas vuelan. Estamos afirmando algo de este sujeto que serían nuestras gaviotas. Entonces, vuelan sería ese predicado y en este caso es afirmativo, se está afirmando eso. Por ende, nuestra simbología quedaría para todo X que pertenece a un conjunto A, X vuela. Así quedaría la simbología para esta expresión, todas las gaviotas vuelan. En el universal negativo, que es el otro modo, sería negando el predicado. Tenemos para todo X que pertenece a A, no se cumple ese predicado P de X. También lo podríamos leer como ningún X que se encuentre en el conjunto A cumple P de X. Un ejemplo podría ser ningún gato vuela. Así, en este ejemplo de ningún gato vuela, en la simbología nos quedaría que para todo X que pertenece a ese conjunto A, X no vuela. De esta manera estaríamos negando ese predicado. O también podríamos colocar en lugar del no, colocar el signo de negación, que es la virgulilla antes de vuela. En el existencial tenemos también afirmativo y negativo, donde la expresión sería que existe un X que pertenece a un conjunto A, donde se cumple ese P de X. Un ejemplo podría ser algunos abogados tienen maestría. En este caso, el tienen maestría sería nuestro predicado, ese sería nuestro P de X. Así que esta parte de acá la escribiríamos como existe al menos un X que pertenece a este gran conjunto de abogados o de profesionales, tal que estos X tienen maestría. Estamos afirmando algo de ese sujeto. En el existencial negativo estamos negando de nuevo el predicado. Es decir, que existe o que hay al menos un X que no cumple ese predicado. Un ejemplo podría ser, algunos profesores no tienen doctorado. Estamos negando que tengan doctorado. Así que en nuestro lenguaje simbólico quedaría que existe un X que pertenece a ese conjunto U. Estamos hablando de esos profesores que pertenecen a un gran conjunto de profesionales tal que estos X no tienen doctorado. Mire que aquí lo negamos con la virgulilla. Teniendo claro esto, vamos a revisar solo este existencial único para pasar a los ejemplos.
Existe un único, miren la simbología de nuevo, un X que pertenece a ese conjunto A donde se cumple ese predicado. En este caso, el ejemplo podría ser que existe un único presidente en Colombia. Por tal razón, existe este único X que pertenece a este conjunto de colombianos, tal que este X es presidente. De esta manera quedaría expresada nuestro lenguaje simbólico partiendo de esa oración. Bien, los pasos para desarrollar este ejercicio número 1 es que ustedes deben completar ese argumento con el cuantificador que sea correcto de tal forma que lo hagan verdadero. Deben definir la simbología de ese argumento y deben identificar si ese cuantificador corresponde a un universal afirmativo, negativo o existencial único. Así que lo van a encontrar de la siguiente forma. Van a encontrar dos argumentos y deberán completar con el cuantificador que corresponde. En este caso, personas hablan inglés. Tenemos que completarlo con un cuantificador que la haga verdadero. En este caso sabríamos nosotros que el cuantificador sería algunas personas hablan inglés. Algunas sería nuestro cuantificador adecuado para que esto sea verdadero. En la siguiente sería las guacamayas son coloridas. La expresión aquí sería todas. Y de esta manera partimos o buscamos algunas, ya sabemos que se referencia a existencial y todas a universal. Escribimos la simbología de existe un X que pertenece a un conjunto mayor, podría ser cualquier otra letra, tal que se cumple que X y lo que se dice, el predicado, habla inglés. Esa sería la simbología en la siguiente fase de nuestro ejercicio número 1. La siguiente oración sería todas las guacamayas son coloridas. Lo escribiríamos como, ya sabemos que la palabra para el universal, la expresión para el universal en simbología sería esta invertida, que nos dice que para todo X que pertenece a un conjunto mayor, se cumple que X sea colorida en este caso. Luego deben identificar a qué tipo de cuantificador estamos hablando. En este caso, como estamos afirmando algo, ¿sí?, que habla en inglés de un sujeto, en este caso, y estamos hablando de la expresión algunas, que es existencial, ya sabemos que es existencial y de forma afirmativa. El siguiente, estaremos hablando de un cuantificador de tipo universal. Aquí tenemos la simbología de universal y estamos afirmando algo de ese sujeto, en este caso, que sean coloridas, sería afirmativo. Otro ejemplo podría ser hombre habita Júpiter y hombre viaja al espacio. ¿Qué cuantificador haría que esta expresión, que este argumento sea verdadero? Entonces sabemos que ningún hombre habita Júpiter, así que ese sería el mejor cuantificador. En el siguiente, hombre viaja al espacio, estamos haciendo referencia a estos astronautas, entonces podríamos colocar algún hombre viaja al espacio. Sabemos que hay algunas personas que se dedican precisamente a esos viajes espaciales. Definir la simbología para ese argumento. Aquí tenemos ningún, estamos negando de forma universal, entonces tendríamos que, para todo X que pertenece a U, X, y miren lo que hacemos aquí, negamos el predicado. X no habita Júpiter. Estamos hablando de esos hombres de ese gran conjunto universal. Un X que pertenezca al conjunto de los hombres o de la humanidad no habita Júpiter. El siguiente sería que existe, aquí tenemos alguno, estamos afirmando, entonces existe un X que pertenece a un gran conjunto, en este caso lo mismo de los hombres o el conjunto de la humanidad, tal que X viaja al espacio, lo que se está diciendo, el predicado, y lo estamos afirmando, por eso no tenemos negación antes. Teniendo ya claro esto, podemos reconocer que esto es universal y que en este caso estamos negando, así que sería universal negativo. En el siguiente tendríamos algún, y esto es existencial, y estamos afirmando. Existencial afirmativo. Por último, este ejemplo, donde dice animales no consumen carne y vegetariano consume carne. En animales no consumen carne podría ser algunos, todos o un único. Entonces ya sabemos que efectivamente sería algunos animales no consumen carne. ¿Sí? Algunos animales son herbívoros, entonces podemos colocar aquí algunos. En el siguiente, vegetariano consume carne. Si es vegetariano, no debe consumir carne. Por tal razón, el cuantificador sería ningún vegetariano consume carne.
En la simbología, vemos de nuevo, aquí estamos algunos y estamos negando lo que están haciendo. En este caso, el predicado sería no consumen carne, entonces escribiríamos de la siguiente forma: existe un X que pertenece a U, tal que este X, y miren, negamos el predicado, no consume carne. Estamos hablando de este gran conjunto de los animales y se está diciendo de este X que pertenece a ese gran conjunto que no consume carne. En el siguiente sería como no es ningún, estamos negando que exista el -1, entonces utilizaríamos el cuantificador de tipo universal, que es para todo X que pertenece a ese gran conjunto U, que son las personas en este caso. X no consume carne y estas personas pues son vegetarianas, obviamente. El primero, para identificarlo, sería existencial de tipo negativo porque estamos negando ese predicado. Y en el siguiente, que también estamos negando ese predicado, pero en este caso estamos hablando de una universalidad, tendríamos un cuantificador de tipo universal y negativo. Así tendríamos entonces los ejemplos para que ustedes puedan desarrollar su ejercicio número 1 y ya puedan realizar su aporte en el foro. Muchas gracias por su atención.